Y Jorge Serrano en los controles. Y bueno, luego platícanos sobre el documental. Muy bien, buenas noches. Primero que nada, muchísimas gracias a quienes dieron la oportunidad de venir para acá. Muchas gracias por compartir su tiempo con nosotros para venir a conocer un poquito más de la historia de Colima. Igualmente agradecer a Casa de Lule, al doctor Negrete, siempre por sus atenciones, su apertura y su disposición siempre a dar difusión a lo que es toda la cultura que tenemos aquí en Colima. Y a Jonathan Villa, quien me acompaña, un fotoperiodista también, que gracias al trabajo en equipo fue que resultó este documental, ¿no? Es un trabajo de investigación. Un servidor también es periodista, enfocado en el fotoperiodismo. Y bueno, hace un par de meses concluyó esta producción audiovisual titulada Colima, Tesoro Cultural del Occidente Mesoamericano, porque, bueno, ¿cómo empezamos esta historia? Lo que pasa es de que el fotoperiodismo, por alguna otra razón, quienes ya nos conocemos o seguimos por ahí el trabajo, la vida diaria me llevó a ponerme de frente a vestigios arqueológicos, ¿no? Gracias al trabajo periodístico y siempre pues encaminado a lo institucional, fue que empezamos a hacer reportes ciudadanos, ¿no? Esos reportes ciudadanos fueron abriendo también otros capítulos en la historia de Colima, y entonces fueron como que fuimos formando un rompecabezas, ¿no? Ahorita en este documental van a ver un poquito de todos los municipios, pero se centra específicamente en un petroglifo que le llaman Piedra Mapa de Colima, o también conocido ahí entre los pobladores de Cofres de Suchitlán como la Abuelita Sagrada, ¿no? Este documental se centra precisamente al norte, ¿no?, de Colima, en el municipio de Comala, en un punto que está en línea recta a 14 kilómetros con el cráter del volcán de Fuego. Entonces, desde ya algunas décadas, ¿no?, se empezaba a vislumbrar entre los investigadores que esta zona del volcán podría tener grandes sorpresas, ¿no? No, desde que se reportó, ¿no?, se identificó como un área no explorada, y el área más al norte que tenemos a Colima, en cuanto a un sitio arqueológico, ¿no? Y estamos hablando precisamente de ese sitio, ¿no? Es un sitio que tenemos nuevo, ¿no? Es un sitio sorprendente que se llama el sitio arqueológico Cofradía de Suchitlán, y el cual encumbra en este documental. Hace un año aproximadamente vino una arqueóloga de la UNAM, Ligia Sánchez Morton, a checar. Ella tiene estudios más o menos pasaditos de una década, ¿no?, sobre el occidente mesoamericano, y le llamó mucho la atención este petroglifo. Vino, hizo algunas visitas, hizo algunas anotaciones, y bueno, nos compartió su visión arqueológica sobre este monumento, que al momento de quedar registrado ya ante el INAH quedó como Patrimonio Cultural de la Nación. Y este petroglifo es una representación del volcán de fuego de Colima, ¿no? Estas fotografías que estamos viendo nos hablan precisamente del esplendor que tenemos en este sitio sacralizado al norte de Colima. Y nosotros siempre que venimos manejando este documento, siempre decimos que estamos hablando pues básicamente de otra historia de Colima. Bueno, la misma historia pues, pero pues así como unos capítulos más agregados, ¿no? A lo que me refiero es de que muchas de estas petroglifos, mucha de esta información todavía no sale pues ni siquiera así en libros o en otros documentales, ¿no? Esto es básicamente, ustedes también ven por primera vez cómo se ve un sitio arqueológico. Normalmente vemos, ¿no?, ya estas grandes zonas arqueológicas como La Campana, ¿no?, Teotihuacán, y nos imaginamos, bueno, cómo se habrán visto cuando recién se descubrieron, ¿no? Cómo estaban ocultas ahí en la vegetación. Y así lo tenemos hoy, ¿no? Gracias al trabajo de los científicos, gracias también a las atenciones del INAH, se le ha dado pues especial atención a este sitio. Y bueno, hoy venimos a presentar este documental y también una exposición fotográfica que va a presentar Jonathan Villa.
Le voy a ceder también el micrófono para que nos comparta un poco sobre hablar. Vamos a ver el documental, después vamos a checar a detalle las fotografías, vamos a abrir un espacio para preguntas y respuestas, y también vamos a concluir con un pequeño regalo, ¿no? Que les traemos una rifa de una fotografía. Aquí en la entrada hay una abuelita sagrada, una fotografía que se le vio en un caballete. Esa, con mucho cariño, se las vamos a regalar. Vamos a repartir los números y ahorita, al final, vamos a ver quién se la lleva para acabar. Muchísimas gracias por venir nuevamente y hola, vamos a ayudar. Muy buenas tardes, muchas gracias que pudieron venir a asistir a presenciar un poco más de la historia de Colima. Como ya lo dijo Rafa, esta parte no está en libros ni documentales, básicamente es nueva, y lo que yo voy a platicar va a ser un poco de las imágenes y de los petrogrados que hemos ido encontrando, bueno, hemos ido descubriendo en el transcurso del tiempo, y también voy a hacer una pequeña narración de cómo encontramos la piedra mapa o piedra volcán de Colima, como se le conoce. Muchas gracias por asistir y esperemos sea a su agrado este trabajo periodístico que se ha realizado en los últimos años. Gracias. Bueno, vamos a iniciarla con la proyección y luego seguimos con el resto. ¿Quieres que pase? Sí, mejor, ¿no?
Y ya para despedirnos, en Colima se encontró una piedra de casi 2 metros de altura con grabados y resultó que es un mapa de la zona hecho hace 2000 años. En otras noticias, arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia encontraron una zona no explorada al norte de Comala, en Colima, donde hallaron grandes rocas grabadas desde la época prehispánica, conocidas como petroglifos. En Colima, arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia estudiarán una zona no explorada al norte del municipio de Comala, donde fueron ubicadas grandes rocas grabadas en la época prehispánica. No deja de causar asombro y sorpresa este hallazgo en Colima, la pieza que es considerada uno de los mapas más antiguos de la época prehispánica. Bueno, estamos aquí en la piedra de Cofradía y un poco para platicar de mi punto de vista desde la arqueología de este tipo de elementos. Estas grandes piedras con grabados que suelen ser grabados o gráfica rupestre, abstracta, ¿no? Nosotros les decimos abstracta a este tipo de diseños en las rocas. No están plasmándose figuras específicas, sino por lo regular vemos líneas ondulantes asociadas con puntos o con pocitos. En algunos casos llegan a tener oquedades mucho más profundas que le solemos llamar cazoletas o morteros, y que además de todo los asociamos sobre todo a espacios donde suele haber enterramientos, ¿no? Áreas de cementerio o los llamados panteones. El caso particular de este elemento, digamos, sí se distingue de muchas de todas estas otras piedras que solemos encontrar. Primero por el grabado tan profuso que tiene en esta cara, ¿no? Que es su cara que da más o menos hacia el lado este. Por las dimensiones que tiene, a mí me parece que es poco probable que haya sido removida a lo largo de los años. Y a mí me parece que es un elemento que conserva su posición original en el paisaje, ¿no? Entonces, pues de alguna forma eso también nos inclina a pensar y a estudiar los grabados o toda la gráfica que tienen, también desde el punto de vista de sus relaciones con el paisaje, ¿no? Por eso es importante a veces atender qué lados están grabados, qué tipo de diseños presentan, si en todas las caras de la piedra estamos hallando esto, y si no, pues también de alguna forma el que nosotros encontremos solo una de las caras grabadas, pues también es indicativo de algo, ¿no? Entonces, en el caso de este en particular, lo que vemos es que este grabado tan profuso y tan, de alguna manera, intrincado, está expuesto solamente en el panel lateral del lado este. Digamos, no hay un diseño específico que pueda estarse plasmando. A simple vista, en realidad lo que estamos observando son líneas ondulantes, más o menos ahí cruzándose, interconectadas. Por ahí algunos pequeños puntos que parecen estar como iniciando la oquedad o haciendo pocitos. Digamos, lo que sí me llama la atención en el momento de analizar ya más a fondo la forma en la que debieron haberse realizado o llevado a cabo estos diseños, pues me doy cuenta que sí hay como diversos tipos de grabado. De entrada hay unos que parecen haber sido como picoteados, y luego hay otros que sí parecen haber estado pulidos, que seguramente primero hicieron la forma al picotear y después hay una intención de pulido, ¿no? Y en ese sentido observamos líneas que son
mucho más profundas que otras que son un poco más superficiales y que digamos el diseño en la piedra tiende a estar más o menos suavizado, y otras que en realidad sí tienen como una entrada en cuña, ¿no? del tipo de oquedades. En ese sentido, yo lo que aprecio, una línea más o menos central, digamos, es la de mayor visibilidad, y eso está relacionado con que es la que se grabó de forma más profunda, ¿no? O sea, está mucho más adentro de toda la piedra, resalta por su profundidad en la roca, pero también por el ancho. Y visualmente también evoca, ¿no? La captura la mirada. Eso no solo lo vemos nosotros hoy en día, yo creo que justamente se debió de haber creado así esta línea, quizá con esa intención de que fuera mucho más visible que el resto de los diseños, ¿no? Y en ese sentido a mí, como para empezar a pensar qué dicen todas esas líneas, a mí pues me llama la atención como esta parte central marcada justamente por esa oquedad. Por otro lado, observando a detalle los diseños, pareciera ser que los diseños, aunque son abstractos, no son tan aleatorios. Yo tengo la impresión de que hay por ahí por lo menos un eje de simetría en el centro de la piedra, en donde de un lado y del otro estamos observando más o menos los mismos diseños. Otra particularidad que he encontrado también en el análisis es que el resto de los lados, digamos de los laterales, no presenta prácticamente elementos grabados, o si presenta son líneas así aisladas. Pero digamos la parte superior, que además hace como una especie de resbaladilla desde el lado norte hacia el lado oeste, sí tiene una serie de líneas también más o menos bien marcadas, profundas, que parecen ser como canales o parecen ser líneas que canalizan en conjunto también por ahí con algunos oquedades circulares o estos llamados pocitos. Tampoco hay un patrón aparente,
Lo que veo también es que esa superficie está ligeramente pulida, es decir, pues tal vez era una superficie que se usaba o que por alguna cuestión estaba siendo transitada o se estaba colocando cosas y por eso hay un ligero pulido en la roca. Pero bueno, me llama la atención que pues a final de cuentas solo un lado haya tenido esta profusión en los diseños y los otros parece ser que no solo no se estaban colocando los diseños, sino que quizá eran lados funcionales, ¿no? También habría que explorar mucho más esa idea de los lados funcionales, pero esa es como una hipótesis que tengo ahora después de ver además otros elementos similares acá. En cuanto al espacio en el que encontramos este elemento pétreo, pues sí tiene muchas características todo el lugar de pues la posible presencia de un sitio arqueológico, ¿no? Hay que hacer una exploración más profunda del espacio para detectar la presencia o la posible presencia de estructuras arqueológicas, aunque bueno, aquí a la vista, digamos, es evidente la presencia de grandes lomas acomodadas y que yo les veo potencial como de un espacio con estructuras arqueológicas. Habría, como lo comento, que hacer o profundizar en el estudio, pero a mí me parece que sí, no está colocada de forma aislada, sino que está en un espacio que seguramente debió corresponder a un asentamiento pues prehispánico, ¿no? Y en ese sentido, pues la pregunta es, ¿para qué nos sirven estos elementos? ¿De qué función pudieron haber tenido? Pues de pronto tenemos por un lado esta primera hipótesis que nos dan de donde sale la palabra de las piedras mapas, ¿no? Que de alguna forma están reflejando cómo está distribuido el entorno, ¿no? Si hacemos un poco caso a esta idea del mapa, y que además casi todas las interpretaciones de estos elementos van en ese sentido, las bajadas de los ríos, el entorno en las montañas, las planicies, pues entonces no solo estamos observando en estos elementos el paisaje visible, sino el que no se ve a simple vista, el que está en el subsuelo y el que está además de todo relacionado con ese espacio donde viven los muertos, ¿no? Un poco para tratar de interpretar estos elementos en el paisaje del Valle de Colima, yo lo que he hecho es recurrir a las analogías etnográficas, ¿no? A este ejercicio de ir a buscar en los grupos indígenas que actualmente todavía habitan el territorio del occidente, pues qué se piensa de elementos como ¿no? Y por lo menos entre grupos, sobre todo los Wirraritari, vemos que este tipo de grandes rocas, que muchas veces no necesitan tener grabados, en algunos casos sí los tienen, pero en otros casos no, se integran dentro de la dinámica social como entes sociales, ¿no? En muchos casos son tenidos como puntos del paisaje que son sagrados o que están relacionados con puntos sagrados del paisaje. Por ejemplo, en este caso no sería difícil, desde esa perspectiva, no sería difícil pensar que hay una relación directa entre esta gran roca y el volcán, por ejemplo, ¿no? Porque además lo tenemos de fondo y pues pareciera ser además que hay una intencionalidad de que la punta de esta roca pues sí se oriente, digamos, en un sentido sobre todo visual hacia el volcán, ¿no? Y desde esta ontología o desde esta configuración del mundo que tienen grupos como los Wirrárica, pues lo que vemos es que elementos como van a ser puntos de interconexión entre su entorno local y los grandes espacios en el paisaje sagrado, ¿no? Desde otros aspectos también se ha llegado a decir que pueden ser ancestros petrificados, ¿no? O sea, algunos ancestros que se quedaron convertidos en piedras, ¿no? Y al final de cuentas siguen siendo estos seres que sirven para tener una interacción entre digamos el aquí y ahora y otros digamos otros planos de existencia, ¿no? O la interconexión con las deidades puede ser, ¿no? Y por ejemplo en el caso de estos grupos que comento,
se suelen integrar estas grandes rocas, como dije, que pueden tener o no grabados, se suelen integrar dentro de las dinámicas de la vida ritual, ¿no? Se les traen algún tipo de ofrendas, se suelen hacer en su alrededor también algún tipo de ceremonias que implican música, que implica baile, ¿no? Creo que en ese sentido es muy sui generis, pero lo que sí es importante decir es que están integrados dentro de la vida ritual, ¿no? De los eventos rituales que se suceden a lo largo del año. Y bueno, haciendo esa analogía hacia nuestro pasado prehispánico aquí en el Valle de Colima y pensando que sí hay una asociación entre estos elementos, entre los espacios como sitios arqueológicos y también sobre todo estos espacios de los cementerios o los lugares donde están depositados los muertos, los ancestros, pues mi punto de vista es que eran elementos primordiales y esenciales en su dinámica social, ¿no? No necesariamente siempre desde el plano de lo ritual, pero a final de cuentas sí estaban integrados en su dinámica social y integrados no solo como un monumento como tal, ¿no? Como un gran monolito con cosas ahí grabadas, sino que es probable que se les tuviera en una categoría como de personas, ¿no? O sea, personas no humanas, pero con esa categoría de seres con los cuales se puede hablar, con los cuales se puede interactuar. Digamos, esa es una hipótesis en la que he estado trabajando los últimos años, sobre todo, como dije, a partir de este ejercicio con las analogías etnográficas, pero no nada más desde el plano de ir a jalar datos o elementos allá, sino de tratar de entender un poco más a profundidad cómo funcionan la dinámica social de estos grupos y cómo la podemos, digamos, conjuntar con el trabajo de la arqueología. Entonces, bueno, si pensamos hipotéticamente que aquí es un espacio con la presencia de un sitio arqueológico, con la presencia posible de un cementerio o de un espacio funerario, pues este elemento evidentemente tendría que ser pues una especie de marcador y de interlocutor entre los varios mundos que convivían aquí.
El petrograbado es el que ya vimos en el video, es la piedra mapa de Copechitlán. Y quiero leer un texto de cómo la encontramos o la reencontramos. Y es así, ¿no? Andamos sin buscarnos, pero sabiendo que andamos para encontrarnos. Julio Cortázar. Como periodista, pero más como ciudadano y descendiente del México antiguo prehispánico, siento la obligación de proteger y cuidar el patrimonio de los mexicanos, particularmente el de los colimenses. Es ahora en este caminar diverso, lleno de conflictos sociales y políticos, que me doy cuenta de lo importante que resulta la labor del periodismo en nuestro pasado y nuestro presente. Un día en la clase de fotografía, el profesor Rafael Cruz dijo que lo más hermoso que poseemos como mujeres y hombres, es nuestra historia, y tenemos que registrarla, documentarla y difundirla. Habló de la importancia del periodismo, habló de la memoria colectiva de nuestra sociedad, de la información que está ahí esperando a ser descubierta, y dijo que también nosotros estamos aquí para eso. El 4 de julio del 2020, en pleno encierro por la pandemia y en pleno crecimiento de la violencia en el estado de Colima, decidimos salir a buscar una forma distinta de hacer periodismo, ver el mundo donde nadie lo veía. El desgaste personal y social era mucho, nadie sabía qué hacer, la pandemia COVID-19 nos había tomado por sorpresa, las clases eran en línea, el trabajo era desde casa y las relaciones sociales habían terminado. Entonces salimos esa mañana de verano, las calles estaban vacías, las aves cantaban precioso que daban ganas de ser una de ellas y volar por el espacio. Íbamos caminando por un camino viejo de terracería, cuando a la distancia observamos una piedra que tenía líneas. Era confuso porque la maleza la cubría casi por completo. Para no quedarnos con la duda, decidimos acercarnos. ¿Cuál fue la maravilla que encontramos? Toda la piedra estaba completamente grabada. Y como lo dije antes, salimos en busca de algo nuevo que mostrar. Hicimos lo que hace un periodista. Observamos, tomamos apuntes y fotografiamos el petrograbado. Y fotografiamos el petrograbado. Nos quedamos casi todo el día ahí tratando de descifrar el monumento. Platicamos de la grandeza cultural de nuestro estado y lo importante que debió ser ese lugar en el pasado. En los días siguientes, el profesor Rafael reportó el petroglifo ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia el domingo, y el domingo 7 de junio del 2020 fue registrado por los arqueólogos. Tras la inspección de Julio Ignacio Martínez de la Rosa y Rafael Ruiz Plata, científicos de Lima, detallaron que el petroglifo o piedra mapa se encuentra orientado en su superficie principal al volcán de fuego. La piedra tiene oquedades que representan aldeas, así como líneas asociadas con veras hidrológicas y accidentes orográficos. En cuanto a su temporalidad, determinaron lo siguiente: sus diseños y técnicas detallados guardan mayor relación con la tradición tumbas de Tiro, la cual fecharon entre los años 200 a.C. y 200 después de Cristo. Y esto es en el intermedio de los periodos preclásico tardío y clásico temprano. Entonces, la noticia que andamos buscando se convirtió en tendencia, ocupando los espacios en los noticieros televisivos y plataformas digitales nacionales e internacionales. Ahí es donde todo comienza. El trabajo de investigación periodística, Colima Tercero, Colima, Tesoro Cultural del Occidente Mexicano, en el que buscamos mostrar y proteger el valor cultural e histórico de las culturas que ocuparon el Valle de Colima y sus alrededores. En los petroglifos hemos descubierto la grandeza de las culturas que aquí vieron y se desarrollaron a lo largo y ancho del estado de Colima. Bueno, si podemos... Esta es una de la misma piedra, pero a detalle. Ya lo escribió la arqueóloga, está muy abstracta. Esta piedra la encontramos en el mismo sitio arqueológico y la denominamos la serpiente emplumada porque pareciera que es una serpiente que está ahí plasmada. Está también ahí en el sitio arqueológico. Y esta piedra que a mí me gusta mucho por su gran tallado y su gran labor artística, no sé, está completamente grabada, por el otro lado también, y a mí lo que me llamó la atención es que tiene una relación también con el cerro del fondo, que es un cerro grande, y también está
tallados de distintas fases, como son tumbas de tiro y fases chanal o capacho. Esta piedra, que es de las más recientes, le llamamos la piedra encantada de Colima, o la piedra lagarto, porque pareciera ser que tiene una textura como que si tuvieran escamas, y además desde ese ángulo se puede observar que es como un lagarto o un reptil, y también las escamas ahí, si te alcanzas a ver, se puede percibir. Y esta piedra que también es maravillosa, ¿verdad? Esta piedra también es maravillosa porque se encuentra también arriba de un cerro, y se encuentra en el municipio de Manzanillo. Tiene dos espirales que nos llamaron mucho la atención, y alrededor también hay mayor número de piedras grabadas. Y estas piedras se encuentran en la comunidad del Trapiche. Yo soy de la comunidad del Trapiche. Siempre hay una carretera que nos lleva de Trapiche a San Joaquín, y siempre han sido observadas ahí, pero nunca había puesto la atención o el valor histórico que tienen, porque cuando nos subimos a la parte de arriba, resulta ser que tienen grabados esas tres piedras. La de allá del fondo tiene una especie de mapa también, y es una maravilla también. Y aparte están alineadas, ¿no? Si lo pudimos ver en el video, se ven desde la altura cómo están alineadas. Esta piedra también está ahí por la zona de San Joaquín, junto a una barranca, también nos llamó mucho la atención. Está a ras de piso, y todas las piedras que han visto están a pie de caminos, ¿no? Nunca hemos andado más allá de lo que no debemos andar. Siempre hemos respetado las propiedades, que es muy importante. Y esta piedra, que no sé si se puede percibir, pero tiene un lagarto, o yo le llamo un lagarto, en esta parte de aquí, como un lagarto, o parece como un hombre, ¿no? Porque también parece que tiene como una lanza o algo. Ese también está en la zona norte de Comala, que también está muy, muy bonito. Y es lo último. Y desde mi perspectiva, yo los invito a todos ustedes que si en algún momento determinado llegan a tener contacto con un monumento histórico, háganse el favor y hagan el favor a la población de reportarlo ante el INA, ¿no? El INA ya después se hará cargo de todo el proceso que conlleva esta parte. Y pues muchas gracias que vinieron aquí. Nada más para terminar, quisiera leer unas palabras del profe Rafa, que ahí las dije. Cuando veo una piedra grabada en el campo, sé que me encuentro ante un sitio y un monumento sagrado, y corre por mis venas un profundo amor difícil de explicar. Estoy frente a una puerta, es una auténtica cita con el tiempo, y me siento observado. Se percibe algo en el viento, desde las más altas hojas de los árboles hasta el arroyo, y el silencio bendito de los cerros, Todos están diciéndonos cosas, pero ya no sabemos escucharlas. Hace mucho aprendí que cuando amas y respetas la tierra, ella siempre te regala secretos. En el campo siempre me he sentido acompañado. Nuestros abuelos siempre nos regalan cosas. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Yo quisiera agregar un par de comentarios. Ya con todo esto que hemos visto, ¿no? El documental, las fotografías, un poco de historia, de todo un poco. Hacer algunas anotaciones. Por ejemplo, escuchábamos aquí sobre las piedras mapas, y dicen, bueno, ¿por qué mapas, no? En la actualidad y en la antigüedad, la concepción de un mapa
es diferente, ¿no? Antes de entrar a la sección de preguntas y respuestas, voy a hacer algunas aclaraciones. Por ejemplo, en la actualidad nuestros mapas son georreferenciales, ¿no? O sea, nos ayudan a llegar de un punto a otro, ¿no? Con base a las coordenadas vamos llegando, pero en la antigüedad decimos, bueno, una piedra mapa, ¿no? Desafortunadamente a lo largo de la historia se han perdido, ¿no? Muchos vestigios arqueológicos porque la gente dice, bueno, hay un mapa, hay un tesoro, ¿no? Y lo primero que hace es las mueve, y luego dice, es que dentro de las piedras hay oro, ¿no? Y las revienta, ¿no? Y luego dice, es que aquí debe de haber un montón de cosas y abre y destruye, ¿no? Sin el mayor cuidado, ¿no? Sin mayor respeto, sobre todo. Entonces ya se ha perdido a lo largo de las décadas muchísimas historia en Colima. Lo que nosotros hacemos es difundir, ¿no? Y tratar de empapar esa pasión que sentimos por la cultura del reporte. Esto, lo de los mapas, por ejemplo, en la antigüedad, nos podían hacer llegar a un punto a otro, pero espiritual, ¿no? Por ejemplo, hay muchos templos alrededor del mundo que sí tienen sus estructuras para entrar y todo eso, pero realmente son mapas, ¿no? Para llegar a nuestro interior. Por ejemplo, los templos budistas, todo eso a lo largo de los milenios se ha manejado. Entonces, estas piedras podrían estarnos diciendo cómo llegar a un punto a otro, pero de espiritualidad, ¿no? Ahora, otra cosa, por ejemplo, también para puntos energéticos, ¿no? Podrían estarnos señalando puntos energéticos especiales para ellos que tendríamos que estudiar, los cuales arrojarían mucha información, ¿no? ¿Cuál es la cuestión de esto? A lo que voy, ¿cuál es el sentido, no? ¿Cuál sería la lógica de enterrar un tesoro y arriba ponerle aquí está, ¿no? Entonces, no funciona así, ¿no? Normalmente las piedras, la riqueza que tienen es el sitio donde está, porque nos están informando diferentes cosas, pero que tienen que ver con el entorno, ¿no? Entonces, hablando del entorno, por ejemplo, ahorita cuando nosotros llegamos a un terreno, ¿no? Nuevo, una casa, lo que nosotros hacemos es adaptar el terreno a nosotros, ¿no? En la antigüedad, nosotros nos adaptábamos al terreno, ¿no? Una de las cosas que más nos han sorprendido en el sitio arqueológico Cofradía del Chitlán es la presencia de un guardián, que le llamamos, en algunas fotografías se alcanza a ver cuando visiten el sitio arqueológico a lo lejos, ¿no? En donde se oculta el sol, hay perfectamente una silueta de una persona, ¿no? A la cual la población le llama el guardián. Aunado a eso, en Colima tenemos una historia muy bonita del rey Colimán, precisamente, que en nuestros trabajos periodísticos hicimos ahí una unión. ¿Cuál es esta historia a grandes rasgos, no? Que, bueno, cuando ya se vino, se hizo la conquista y todo ese rollo, pues se le dio de alguna manera como un indulto, ¿no? Al rey Colimán, a sus guerreros, algunas doncellas, ¿no? Menciona esta leyenda. Entonces ellos llegaron para el norte, ¿no? Dice que incluso llegaron hasta el volcán de fuego, se agarraron de la mano, ¿no? En el cráter, y se arrojaron, ¿no? A la lava, ¿no? Al rojo vivo, sin antes hacer un juramento, ¿no? Decir que desde esas alturas iban a estar cuidando para siempre a su querido pueblo Colimán, ¿no? Entonces ahí tenemos ese guardián. Si nosotros bajamos un poco más, ¿no? A Suchitlán, o subimos un poco más al crucero ahí que va a San Antonio, todo ese rollo, la perspectiva de ese guardián se pierde, no es solo desde el sitio arqueológico en el que se puede ver. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un sitio arqueológico y una zona arqueológica? Una zona arqueológica es cuando ya está oficialmente dada de alta como Lina, y ya tiene ahí a un guardia, ya tiene reja, y incluso hasta se cobra. Esa es una zona arqueológica. Esta que es nueva, que está inexplorada, que todavía está básicamente en Breña, es un sitio arqueológico, un sitio con alto potencial arqueológico. Ahora también otra precisión que tenemos que hacer ahí son las pirámides, ¿no? Nosotros normalmente decimos aquí hay pirámides, todo eso. En la antigüedad se les llamaba teocalis, ¿no? La casa de los dioses, o se le puede decir basamento prehispánico o estructura prehispánica. Pirámides son las de Egipto, ¿no? Una base, un polígono cualquiera, ¿no? Que se une en una sola punta, ¿no? Es una pirámide. Aquí tenemos teocalis, pueden ser, por eso también de pronto se manejan como estructuras y todo eso. Esas estructuras y todas esas lomitas que vimos en el video son esas famosas estructuras, ¿no? De hecho, son resultado de que le llaman pobox, ¿no? De esos lahares que venían del techo del antiguo volcán, ¿no? Del paleovolcán,
se iban deslizando y llegaron incluso hasta ese lugar. Son lomas naturales, pero ellos las adaptaron, les pusieron cimentación y arriba les ponían sus casitas, ¿no? Esas casitas, por ejemplo, con materiales como el que conocemos hoy, el adobe, ¿no? También bajarete, que se hacía con cosas que había ahí en la región. Y si les queda duda cómo eran esas casitas, yo les invito a investigar, por ejemplo, ahí en el internet, maquetas prehispánicas, base tumbas de tiro, les van a hacer unas casitas súper bellas, incluso de 2 pisos, y se ve que tienen ahí hasta animalitos y todas esas escaleras, unas cosas hermosas, ¿no? Este lugar así lo tendríamos que estar observando, ¿no? Siempre lleno de color, la gente iba a visitar esos lugares, esas piedras para pedirles cosas, están sumamente llenas de energía, les lloraban, ¿no? Les ponían ofrendas, las visitaban, eran, cuando tenían que pedir una opinión, así como con las abuelas, ¿no? Se les llama abuelas porque se dice que guardan el conocimiento desde el inicio de la formación de la tierra. Entonces siempre estaban con música, ¿no? Siempre iban y las abrazaban. A todo esto voy en que cuando entramos a un lugar así, cuando tengamos oportunidad o conozcamos un sitio así, o es más, con el simple hecho de entrar al campo, siempre se tiene que pedir permiso, ¿no? ¿Por qué? No sé si han escuchado anécdotas o les haya pasado, pero cuando entras a un lugar así, pues entramos a un lugar que es ajeno a nosotros, ¿no? Nosotros tenemos que pedir permiso, pero en primer lugar a toda la flora y fauna, pero además pues todas las cosas que no vemos, ¿no? Que no las podemos ignorar, no porque no las veamos, no estén ahí, sino ahí están, se dice todavía los famosos guardianes, ¿no? Si tú entras con, así pisando la vegetación, diciendo es una sola piedra, así nada más, la verdad es de que a veces puede irnos muy mal, ¿no? Porque los mismos guardianes dicen, ¿sabes qué? No tienes permiso, ¿no? O tú no, ¿no? Te empiezan, no sé, diferentes manifestaciones, ¿no? No solamente son visuales, incluso de todo tipo. Ahora, ya sin contar, si uno hace ahí excavaciones o se lleva cosas, nosotros también nos hemos dado la tarea de recabar toda esa información y han surgido cosas increíbles, ¿no? Por ejemplo, ahí por ejemplo, hice un testimonio, ¿no? De un amigo que yo tengo que trabaja en la construcción. Dice que estaban en la construcción y se encontró unas navajitas, ¿no? De obsidiana, junto a una piedra. Se le hicieron bonitas y se las llevó, ¿no? Y me dijo, ¿sabes qué, Rafa? No manches, no me dejaban dormir, ¿no? De hecho, hace poco, ¿no? Escribieron, salió ahí en Preso de la Historia también una pieza de Colima que andaban subastando y la misma persona que está allá en Estados Unidos dice, no manches, se caían cosas de la casa, no nos dejaban dormir, ¿no? Tenían pesadillas, ¿no? Entonces, se dice que es porque los guardianes dicen, oye, ¿sabes qué? Véanme dejar ahí el lugar. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas arqueológicas, o básicamente todas, pues son de contextos funerarios, ¿no? Entonces imagínense faltar el respeto, llegar, destruir las osamentas, además de hacer el robo, pues ¿qué nos vamos a esperar, no? Ahora, de esas zonas también me llamó mucho la atención una persona que andaba buscando, pues cómo aliviarse, sabiendo de que no le dolía algo en el estómago, un montón de estudios, y sabes que no tienes nada, pero no tienes nada, y seguía, recorrió todo, ¿no? Hasta que un día llegó pues con una de esas personas que tienen temazcales, un sitio sagrado por allá por Almería, en la costa, un sitio muy exclusivo. Ahí le dijeron, ¿sabes qué vale? Es que estás regañado, ¿no? Ah, pero ¿por qué? Es que moviste piedras que no tenías que haber movido y destruiste cosas que no tenías que haber destruido. Tienes que pedir perdón y resarcir lo más que puedas, ¿no? Todo eso es real. Si nosotros, no sé cuántos hayamos nacido, vivamos aquí en Colima, pero estoy casi seguro que en lo personal todos tenemos alguna anécdota de ese tipo, en lo personal o de algún familiar o que salió algo en la casa de mi abuelo, así. Entonces, yo los invito también a hacer el reporte. Muchas veces dicen, ¿sabes qué? Me van a quitar la casa, ¿no? O me van a quitar la obra. O sea, nada de eso pasa, ¿no? Siempre yo pongo el ejemplo de Chichén Itzá. Chichén Itzá es privado. Si el rey lo quiere, le pone llave y ya no deja entrar, ¿no? Lo que se hace es, tú encuentras algo en tu propiedad y haces un reporte, ¿no? Yo les recomiendo, es súper bello todo lo que hacen ahí los científicos, van y lo que hacen es, hacen un rescate y hacen un registro, ¿no? Eso es a grandes rasgos, ¿no? También los invito a pedir información y a recurrir directamente a las instituciones, al INA. Hacen un reporte, hacen el registro y luego de pronto, ¿y sabes qué? Pues tú te las puedes quedar, no pueden quedar bajo tu resguardo, ¿no?
Hay familias que, ¿sabes qué? Va, yo aquí las resguardo, ya registradas, hay quienes, ¿sabes qué? Pues llévatelas al museo, ¿no? Llévatelas a la bodega de Lima. Por eso cuando vamos a las exposiciones en los museos vemos pieza de colección privada de la familia tal. Entonces se usa para exposiciones, nos las piden prestadas, nos pueden, entonces gana la historia, ¿no? Gana Colima, gana México, ganamos todos, los eslabones de la historia se van uniendo, entonces es increíble lo que podemos hacer si hacemos las cosas bajo, ajá, en ese caminito, ¿no? Ahora también me siento un poco obligado a hablar de los peligros, ¿no? Porque siempre dice, bueno, es muy bonito y caminar ahí, ¿no? Y también siempre me han dicho, ¿no? En las reuniones que hemos tenido por ahí con científicos, dice, bueno, estamos viendo la parte bonita, pero también siempre tienes que informar. Hay personas que se les puede antojar, bueno, yo también voy, ¿no? Estas cosas yo creo que si las buscas no las hallas, ¿no? Ellas te hallan a ti, te dicen. Entonces, además de que pues es prohibido, ¿no? Buscar, hacer extracciones, todo eso, pues, pues el campo está lleno de peligro, ¿no? Lleno de animales, lleno de piedras sueltas, todo. Entonces, siempre tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Eso también es algo que quería yo agregar. Y la otra, compartirla en lo personal a todos ustedes, pues esa pasión que me nació por la historia de Colima. Yo cuando vi estos monumentos, por ejemplo, las piedras alineadas del Trapiche, yo nunca había tenido, pues como la oportunidad aquí en el local de darme cuenta del esplendor y la fuerza y a lo mejor, pues las tecnologías, ¿no? Las herramientas que debieron de haber tenido aquí para mover esas piedras que están más grandes que esta habitación. Además están movidas y cuando estuvimos platicando y con la gente mayor del Trapiche y de San Joaquín dijeron, esa alineación llegaba hasta el cerro y muchas de esas piedras tenían águilas grabadas, ¿no? Ahorita solamente tenemos esas 4, ¿no? Que están de ese tamaño, no se las llevaron, ¿no? Porque... Entonces yo los invito a cuidar la historia y los invito a descubrir y enamorarse de la historia de Colima. Bueno, si hay alguna pregunta, algún comentario, nomás los encargamos que sean breves. ¿Alguna pregunta? Bueno, sí. Buenas noches. Primero que nada, muchas gracias por compartirnos todo esto. Creo que es muy importante como colimenses saber lo que hay aquí, apreciarlo, valorarlo y cuidarlo y compartirlo sobre todo. Principalmente yo quisiera saber si hay algún libro, página o donde pudiéramos informarnos un poco más sobre todo esto que han recolectado. Sobre todo, pues nos comentaba que creo que había una exposición fotográfica donde podríamos ver un poquito más, pero si hay alguna página, sitio o libro donde pudiéramos informarnos un poquito más, creo que sería muy interesante. Muy bien, pues. Hicimos un sitio ahí en el internet, en el Facebook, se llama Sitio Arqueológico Cofradía de Titlán, y ahí hemos subido todo, ¿no? Todo lo que sale ahí de reportajes, y vieron muchos periodistas de muchas partes del mundo van y la visitan. Entonces todo eso compartimos ahí, la verdad es que esta presentación de pronto nos quedamos cortos, ¿no? De tanta info que hay en ese lugar. Por ejemplo, ese sitio fue asentamiento de diferentes culturas, ¿no? Se dicen que incluso Huachimontones, Tumba del Tiro, Pase Chanal, y hasta me dijeron que también un asentamiento cristiano. Entonces el lugar está así listo, ¿no? Para los investigadores. Tenemos que saber también que el occidente mesoamericano siempre ha quedado pues así como en otro nivel, porque bueno, tenemos los mayas, tenemos los aztecas, que eso acapara mucho a los que estudian arqueología y antropología, y este lugar ha quedado así como un misterio, ¿no? Ahí entre el volcán, entre lo que es Comala, y bueno, ahorita y en la pandemia salieron todos estos vestigios que a mí me parece y es claro que es un mensaje de los antiguos pobladores. En YouTube también tenemos un canal, La Historia de Colima. Ahí en La Historia de Colima, pues ya de plano hablamos de todo lo chido que tiene Colima, ¿no? Yo estudié periodismo, de pronto, pues sí se respeta, hay quienes hablan un poco, o se
así como que ¿cómo se dice? Se meten de plano a hablar como todo lo negativo que tenemos en Colima, ¿no? Entonces digo, no, o sea, yo voy a hablar, pero de todo lo chido que tenemos y además de lo que me da orgullo, ¿no? A ver, yo nací aquí en Colima y también es lo que andamos compartiendo. Ahorita va a tocar unos amigos, Etno Nahual Sonoro, en lo que se instalan, les voy a repartir los boletitos y ahorita en lo que tocan la rola, hacemos la rifa y de una vez para que se vean las fotos, ¿va? Sí. No, acá está. ¿Dónde va a ser? A ver, a ver, hermano, va a ser no sé lo que instalan las compas de Nahual Sonoro, lo compartir un boletito y además aquí afuera le trajimos un poquito de bebidas para que quieran bonito. Vimos entero porque entero también.